Estábamos hablando ahora y es inevitable ir directamente a la situación de los compatriotas que están volviendo del Congo, pero todas sus familias, porque se da esa situación de los que están allí, pero de los que se encuentran aquí en Uruguay lejos, tratando de llevar la situación de la mejor manera, a veces no tanto, pero en este caso ya con la expectativa. Nos contaba ministra que está recibiendo a esta hora muchos mensajes y hay mucha ansiedad. Hay mucha ansiedad además es que era lo esperable para esta situación, pero también uno se lo reconforta ese saludo que te da una mamá, como hace un rato, una mamá de Melo, que agradecía. Algo que nosotros entendemos es parte de la tarea que asumimos. Yo te diría que antes de asumir el ministerio, en el mes de enero, cuando se dieron estos hechos que desencadenaron todo este tema, ya estábamos al lado de las autoridades en el momento, entendiendo que era un momento de unidad nacional, donde teníamos que estar todos juntos, reparando de alguna manera a las familias. Luego asumimos el ministerio y nos pusimos como meta que este regreso que empieza a ser plausible a partir del día viernes tenía que darse de la mejor manera. Y bueno, y hoy tenemos por lo menos esa satisfacción de haber dado una lucha importante desde el lugar donde teníamos que darlo. Ahí está, ¿no? ¿y qué cambió? Porque se venía afirmando que era decisión de Naciones Unidas el retorno y que las dificultades justamente con la inestabilidad de la zona hacía imposible hacer el relevo. ¿Qué cambió? ¿Qué pudo hacer Uruguay para acelerar ese proceso? Creo que es un multifactorial. Digo, ahí tenías por un lado la situación de Naciones Unidas, que bueno, uno de alguna manera tiene algo así como un contrato en el marco de lo que son las misiones de paz, donde Uruguay tiene una trayectoria que es absolutamente reconocida, pero también hay un contexto territorial en una zona de conflicto donde también operan otros factores que son políticos, que son económicos, que son comerciales, un grupo insurgente que también está allí en el territorio y por otro lado el esfuerzo que se hace desde el ámbito, que yo creo que es el ámbito que Uruguay tiene que de alguna manera dentro del continente poner en valor, que es el ámbito diplomático, el ámbito del diálogo. Hace pocos días nos reuníamos con varios embajadores y a todo de aquí del Cono Sur, y una de las cosas que decíamos era, tenemos territorios donde todavía tenemos desigualdades importantes desde el punto de vista salarial, económico. Sin embargo, tenemos un valor que creo que lo explotamos poco o lo subvaloramos. Vivimos en un continente de paz. Cuando uno mira lo que sucede en el contexto internacional, vemos que nuestro continente es un continente de paz. Con desigualdades, sí. Por las que hay que luchar, sí. Pero en ese sentido, creo que el valor de la diplomacia, lo que se hizo a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, manteniendo reuniones de alto nivel desde el territorio y en Naciones Unidas, lo que se hizo desde el propio ámbito militar, permanentemente en contacto con el contingente allá, y lo que hicimos desde el propio Ministerio, reforzando ese diálogo con las Naciones Unidas a través de Antonio Guterres, a través de el propio señor Lacroix, a través de representantes que viajaban a nuestro país, o ministerios como el señor ministro de Ruanda, con quien mantuvimos en 2 oportunidades reuniones presenciales, pero que también un contacto epistolar importante. Yo creo que todos esos esfuerzos son los que hoy hacen que tengamos este retorno y este comienzo de relevo del contingente, y eso me parece que es un valor importante a resaltar. ¿Cómo fue también esta coordinación? Hablaba de varios puntos, hay una aerolínea específica, ¿fue coordinado solamente por ONU y es quien se hace cargo, o también el gobierno uruguayo tuvo que poner de sí? ¿Tiene que ver Ruanda en todo esto? ¿Cómo se da finalmente esa estructura que hará que lleguen los uruguayos a las 6:30 de la madrugada del viernes? Específicamente se llega en un vuelo comercial. Obviamente que Naciones Unidas tiene que ver con esto del relevo, sí. Y también nosotros desde el punto de vista que, imagínate que dentro de quienes vienen junto al contingente, viene el Force Commander,
que está a cargo de la misión y viene de alguna manera, según nos explicaban tanto en el ámbito militar como el propio ministro de Relaciones Exteriores, vienen de alguna manera a reconocer ese trabajo que tuvo un montón de voluntades gubernamentales, militares, internacionales, que termina con este comienzo del relevo. Entonces me parece que eso es a lo que hay que dar valor, ¿no? Aquí no es alguien que se lleva los laureles de este retorno, es un trabajo conjunto, pero además es una mirada que ojalá la tengamos en otros ámbitos, es una mirada de política de Estado, es una mirada que trasciende lo político partidario, que tuvo al frente a diferentes espacios del Estado que de alguna manera cooperaron y se preocuparon porque esto sucediera. ¿Cómo va a ser la operativa? ¿Cuántos efectivos regresan? ¿Es un recambio total de los efectivos que estaban allí en la base del Congo? ¿Cómo va a ser la operativa? Primero, en el día de mañana vamos junto con el comandante en jefe del Ejército a despedir a los 200 que van, se van a cruzar allí en el camino, mientras unos van, otros están retornando. Vamos a saludarlos, vamos también a reconocer de alguna manera, ¿no? Porque durante este tiempo que duró, digamos, más de lo que era esperable esta misión, había gente que se sumaba, ¿no? Y que lejos de querer bajarse de una misión de estas, insistían en querer estar. O sea que entonces, no hubo cambios en el grupo que va. No hubo... Algunos puede haber habido porque es natural que los haya, pero en general hubo un grupo de personas que voluntariamente quieren cumplir esta misión, que tiene mucho que ver no solamente, porque a veces solemos simplificar y decir, van exclusivamente por una cuestión económica. Hay un componente económico, obviamente, pero hay también un componente que es vocacional y que es ir a cumplir el rol para el que fueron formados. Entonces, en ese sentido, la operativa, lo primero es ir a reconocer a esta gente que se va y luego, en la madrugada del día viernes, todavía puede sufrir cambios, por eso estamos esperando incluso para comunicarnos con los medios de prensa, más allá de que sabemos que en el entorno de las 9, 9:30 van a estar en la Brigada de Infantería número 1, pero más allá de eso entendemos que tiene que haber una fluidez importante porque obviamente que regresan y tienen que hacer los trámites que cualquier ciudadano hace cuando retorna al país, trámites que tienen que ver con migración, con, bueno, recoger allí sus pertenencias y son trasladados directamente a esta brigada de infantería número 1, donde además hay un procedimiento y un protocolo que tiene que ver primero con lo sanitario, que tiene que ver también con brindarles un desayuno, en fin, lo que allí sea necesario, y después suponemos que en el entorno de las 9:30 vamos a estar arribando. Allí hay legisladores que se han comunicado y que quieren estar presentes, algunos componentes familiares. Nosotros tenemos noticias como que hay algo así como 90 integrantes que serían de aquí, de Montevideo, el resto son del interior, probablemente sus familias los esperen allí, pero lo que creo que tenemos que estar allí sobre todo para hacer un reconocimiento importante en una tarea que, si bien hace más de 20 años que se desarrolla, cuando suceden situaciones como las que sucedieron, y esto está sucediendo en otros ámbitos que no tienen que ver con una zona de conflicto. Yo hoy vengo de realizar una recorrida por los diferentes refugios en el marco de este decreto por este frío extremo. Y hay desde el día 1, no a partir del decreto, desde el día 1, allá por mayo, todo el Ministerio de Defensa, a partir de diferentes ámbitos, está cooperando para que, ciudadanos y compatriotas que no tienen posibilidad de tener un techo, que no tienen posibilidad de tener abrigo, lo tengan. Y muchas veces queda invisibilizado, ¿no? Y yo a veces me enojo porque digo, es verdad, es un combo de diferentes espacios, como puede ser el Ministerio de Desarrollo, que obviamente tiene una responsabilidad, si se quiere, suprema en este tema, pero allí está ACE, allí está el Ministerio de Salud Pública, está el Ministerio del Interior y está esta tarea
que realizan en el ámbito militar, quienes, bueno, sí lo tienen que hacer a partir de órdenes jerárquicas, pero que lo hacen con muchísimo cariño, con muchísimo empeño, y hoy me pareció fundamental estar allí, saludarlos y reconocerlos y que se transmitiera a través del conducto de mando el reconocimiento a quienes muchas veces en forma silenciosa aportan ese traslado, ese limpiar espacios y dejarlos acondicionados para que otros compatriotas, incluso muchas veces teniendo dificultades también, quienes cumplen esa tarea. Entonces me parece que es importante. ¿Cuántos efectivos, cuántos lugares están dispuestos entonces por el Ministerio de Defensa para este operativo de plan invierno y ahora concretamente esta situación de alerta? Sí, nosotros en realidad, yo no tengo contabilizados cuántos, sí te puedo decir que lo que a veces se visibiliza más es la capital, es Montevideo y Canelones, pero nosotros estamos en todo el territorio nacional. De hecho, hay más de 1000 platos que se reparten y que en el interior muchas veces es el propio ejército el que cocina y el que distribuye, el que está acompañando en los refugios junto a la gente del Ministerio de Desarrollo, cooperando con espacios físicos en todos los departamentos. Y también aquí con las Montevideo. inundaciones, ministra. Además tenemos ese aditivo, ¿no? Toda la situación del río Uruguay, que permanentemente el encargado de despacho de la Armada nos está comunicando sobre personas evacuadas, sobre personas que, bueno, que han sido desplazadas de alguna manera por la crecida del río. Entonces, me parece que es importante que se sienta también el reconocimiento a quienes llevan adelante esa tarea. Y reitero, en un lugar donde muchas veces también tienen dificultades, también viven en zonas, digamos, periféricas y sin embargo, más allá de la orden jerárquica, están allí planteando esa tarea y me parece que eso es fundamental también. Estábamos hablando y comenzábamos también este Noticias 5 con este alcance de acuerdo, o por lo menos mañana está esa esperanza de que se vote el acuerdo con respecto al salvataje de la caja de profesionales. ¿Y se ha metido la caja militar también en el tema o se ha opinado de alguna manera con respecto a las transferencias que se hacen de esos 583,5 millones de dólares que se hizo en su momento? Y decía, bueno, hay que aclarar esto y transparentarlo a la población, lo que significa la caja militar con otras asistencias o la ayuda o lo que salga de rentas generales. ¿De qué se trata eso de transparentarle a la población? Se trata muchas veces de también tener noción de qué estamos hablando cuando hablamos del ámbito militar o de la caja militar. Y lo que muchas veces puede sonar como privilegio también tiene que ver con, que a mí no me gusta llamarlo privilegio, me gustaría que la gente conozca también, porque yo pongo el ejemplo de un empleado público que trabaja en cualquier organismo público, su horario, con sus beneficios sociales y que frente a un tema como el que estamos viviendo, que es un frío extremo o una inundación, lo llamemos a las 3 de la madrugada y le digamos, tienes que estar cumpliendo una tarea de traslado de personas que muchas veces tienen diferentes complejidades, temas de salud mental. No lo van a hacer y está bien que no lo hagan porque no está dentro de su tarea. Entonces la tarea que cumple el militar es diferente a la que cumplen otros funcionarios públicos. Veamos entonces si realmente, creo que además hemos llevado adelante algunas modificaciones que tuvieron que ver con leyes votadas en periodos anteriores, concretamente la Ley Orgánica Militar, que de alguna manera redujo la cantidad y que esto va a tener una consecuencia, digamos, realmente sobre la propia caja militar de aquí a varios años hacia adelante. Entonces, cuando se planteó el tema del diálogo social y no escuchábamos que la caja estuviera allí, hicimos el planteo a partir de una consulta que nos hacía una periodista. Y yo digo, ¿por qué no? Pero ¿por qué no en ese sentido? También tuvimos que salir a hablar. Nosotros recorremos absolutamente todas las unidades y las unidades ejecutoras del Ministerio y estamos haciendo un recorrido en el que van desde el director de recursos financieros a el área de género, absolutamente todos los directores vamos a aprender y a conocer específicamente cuál es la tarea de todas las unidades ejecutoras. Cuando fuimos a la dirección
General de Servicios, que es donde, bueno, están ámbitos que tienen que ver con la seguridad social, con la caja militar, con cantinas militares. Y cuando nos hacían la presentación, el propio coronel que nos hacía la presentación me decía, ministra, cada vez que se habla de estos temas, de mover o modificar algo que tiene que ver con la caja, empiezan ciertos nerviosismos. Y yo justamente lo que no quiero, digo, porque acá no puede plantearse ni como un cuco, ni que hay que modificar todo, ni que no toquen nada. O sea, es partidaria de ponerlo en el diálogo social, pero no necesariamente con la consecuencia de modificar lo que ya está. Blanquearlo y que se conozca que esos movimientos que se hicieron con leyes aprobadas en otro momento, progresivamente van a llevar a situaciones que no produzcan colapso como hemos visto en otras cajas. Que no sea una parte y un cuco la caja militar. Nos quedan poquitos minutos y quiero aprovechar para preguntarle por qué todavía no se ha designado un comandante en jefe para la Armada. Bien, estamos más cerca. Estamos estableciendo algunos diálogos necesarios. Lo primero es decir que esto no tiene que ver con ningún tipo de animosidad contra una de las fuerzas. Por supuesto que no. Respetamos profundamente cada una de las fuerzas que componen nuestra defensa de la soberanía nacional. Hubo dificultades, es verdad, tenemos un montón de temas sobre la mesa y uno de ellos, lo primero que hay que decir es que no está, por usar un término coloquial, no está descabezado. En este momento hay un encargado de despacho que está dentro de lo que la ley nos ampara, designado como encargado de despacho, pero no ha dejado funcionar nada. Teníamos alguna reunión hace pocas horas donde se nos decían, todo está funcionando. Obviamente que también comprendemos la necesidad que tiene una fuerza de tener una figura que claro, ejerza. que ha habido sanciones, está todo el tema de Cardama y las dudas que hay, las sanciones que hubo vinculadas al tema, viene por ahí, entonces la demora. Que tratamos de que eso no se mezcle con el tema de la necesidad de nombrar un comandante. También es cierto que sí han habido algunas situaciones que o están en la justicia o están de alguna manera siendo revisadas que también llegan a pesar en estas situaciones. Yo me he propuesto, y además también ha sido encomendado por el propio presidente de la República, en el término no muy lejano, yo esperaría que fuera dentro de este mes que estamos transitando, poder resolver ese tema y, bueno, retomar muchas acciones que de hecho no las retomamos. Te pongo un ejemplo. He recibido varias invitaciones, tanto de la Escuela de Guerra como del ámbito académico, que es excepcional. O sea, los profesionales que salen de la Armada en un tema que para mí fue fundamental a la hora de armar mi discurso el día 7 de marzo, que es, bueno, tenemos un territorio marítimo que es bastante mayor que el territorio terrestre, y me importa y quiero estar presente, pero primero quiero que la casa esté en orden y eso implica designar a alguien como comandante en jefe. Sí, y también tiene que ver, ministra, con esto que decía Lore ahora de Cardama y cómo estuvo en el momento de asumir, donde la ministra dice, le mintieron a la ministra por todo este proceso de Cardama, que en qué punto se encuentra, las transferencias continuaron, qué es lo que está en la justicia, como decía, y qué otra administración se está haciendo interna, y si este proceso va a seguir, porque se siguen construyendo estas patrullas. Con respecto a Cardama no hay nada que esté en la justicia, allí simplemente lo que nosotros hicimos para tener un hilo conductor de coherencia con lo que habíamos planteado desde el Senado en oposición, es, bueno, transparentemos cómo se llevó a cabo esto que nosotros entendemos fue desprolijo en cuanto al procedimiento. Pero en definitiva, sí, se sigue construyendo. Estamos en una etapa. Investigación administrativa, sí, eso va por un lado. Sí. Por otro lado, se construyen y nosotros estamos enviando, porque es una posibilidad que está en el contrato, un técnico para que haga un seguimiento, porque lo que queremos es tener un buen producto seguro para nuestra gente, para nuestra tripulación y que cumpla con la función que tiene que cumplir. Muy bien, ministra, muchas gracias. ¿Ese supervisor ya está? ¿Ya... Están definidos, estamos presupuestando, tiene que ver mucho con 2 técnicos que estuvieron y nos trajeron un informe y bueno, en los próximos días ya vamos a resolver ese tema.